el módulo anterior, tuvimos la oportunidad de analizar la evolución histórica de las políticas públicas, la institucionalidad y los mecanismos de participación para la juventud en Colombia. En este segundo módulo nos enfocaremos en entender qué es el Sistema Nacional de las Juventudes, creado por la Ley 1622 de 2013 y su ley modificatoria, la Ley 1885 de 2018. Vamos a entender cómo se compone e integra este subsistema, cuáles son sus principios, enfoques, procedimientos, plazos y cómo es la interacción entre los distintos mecanismos de participación y entre el subsistema institucional y el subsistema de participación. En este sentido, lo primero que quisiera resaltarles es que esta es una ley de carácter estatutario, lo que hace que sea una norma de rango superior en el ordenamiento jurídico colombiano y que su procedimiento de aprobación es mucho más exigente y riguroso que el de una ley común. ¿Eso qué quiere decir? Esta ley tuvo que pasar por 4 debates en un solo año ante el Congreso de la República y una vez fue aprobado por el Congreso, antes de pasar a la sanción presidencial, tuvo una revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Ese ejercicio se hizo en el año 2012 y la sentencia C862 de la Corte Constitucional estableció que esta norma se ajustaba a la Constitución Política de Colombia. ¿Qué es importante destacar de esta sentencia, la cual les recomiendo que se la lean? Dos elementos que me parece que son importantes destacar. La primera es que la Corte reconoce que esta ley establece un marco institucional que le garantiza a los jóvenes poder incidir a través de distintos mecanismos de participación en la definición de los problemas que los afectan, las soluciones para resolverlos, los mecanismos para implementar esas soluciones y la forma de evaluar o los mecanismos para evaluar esas soluciones. En ese sentido, lo que está diciendo la Corte Constitucional es: esta es una norma que le establece unas garantías legales a los jóvenes para poder hacer parte de las discusiones públicas a la hora de definir políticas públicas de juventud. El segundo elemento que me parece que es importante destacar de la sentencia C862, entre muchos otros importantes que tiene, es que la ley estatutaria establece unos mecanismos que se derivan del artículo 103 de la Constitución Política de Colombia. En ese sentido, la Corte Constitucional dijo: como son mecanismos que están contemplados en la Constitución, no se pueden modificar ni reglamentar por decreto o por ley ordinaria. La única forma es a través de una ley estatutaria. Esto es lo que se denomina una reserva estatutaria. ¿Por qué es importante entender este tema? Porque el Sistema Nacional de las Juventudes, que está conformado por el subsistema institucional y el subsistema de participación, en su versión original, la pieza más importante eran los consejos de juventud, porque integran el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, las comisiones de concertación y de decisión, y porque algunos procedimientos estaban amarrados a la elección de los consejos de juventud. Pero en la ley quedó un vacío jurídico frente a algunos elementos del proceso electoral y como tenían reserva estatutaria no se podían reglamentar ni por decreto ni por una ley ordinaria, lo cual obligó a tener que sacar una nueva ley estatutaria, que es la ley 1885 del 2018, que subsana esos vacíos, hace algunos ajustes para que el sistema pueda empezar a operar sin que se tengan los consejos de juventud, pero garantizando además que se pueda adelantar la elección de los consejos de juventud. Eso es lo que denominaríamos un régimen de transición para que el sistema opere mientras se lleva a cabo la elección de los consejos de juventud. Es por esto que en la ley 1622, entre el año 2013 y el año 2018, la implementación fue muy compleja y no se pudo instalar todas las instancias. Entonces, como les decía, el Sistema Nacional de las Juventudes es el conjunto de actores, de herramientas, de normas jurídicas, de procedimientos, de definiciones, de herramientas que buscan hacer efectiva la garantía de los derechos que establece esta ley y garantizar el ejercicio de la ciudadanía juvenil y promover la ampliación de capacidades de los jóvenes para incidir en el ámbito social, político, económico y cultural del país. ¿Cómo se compone? Como les dije, tiene un subsistema institucional y un subsistema de participación. El subsistema institucional está compuesto por el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, que es la instancia encargada de definir, diseñar, implementar y evaluar las políticas de prevención, promoción y protección de los derechos de las y los jóvenes en Colombia. En su versión original tenía 6 integrantes del gobierno nacional, comenzando por el presidente de la República, el director del SENA, del ICBF y otros ministerios,
y 3 representantes del Consejo Nacional de las Juventudes. La Ley 1885 modificó la composición y amplió la participación de entidades del gobierno nacional a 20 entidades, incluyó la representación de los gobernadores a través de la Federación Nacional de Departamentos y mantuvo los 3 consejeros de juventud. Pero además la Ley 1622 establecía una restricción, y es que mientras no se tuvieran los consejeros de juventud, no podía sesionar el consejo como tal, y obligaba a que el COMPES, que es otro consejo que define políticas en Colombia, hiciera las veces del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud. Ante esto, la Corte Constitucional en la sentencia C862 dijo que esto no era posible porque el COMPES tenía otra naturaleza y otra composición distinta a la del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, y por eso exigía que si el gobierno nacional tomara las medidas necesarias para poner en funcionamiento este consejo y no al COMPES. Esto se logra ya con la ley 1885, como les mencionaba. Y el gobierno nacional ya implementó la primera sesión del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud en octubre del año pasado. Entonces, esta es la máxima instancia del subsistema institucional. El otro componente del subsistema institucional son lo que se denominan las instancias de las juventudes, que son las oficinas encargadas de los temas de juventud en el territorio. La ley no establece una figura, no le dice a la alcaldía o a la gobernación que tiene que hacer un programa o que tiene que hacer una secretaría. Lo deja libre, y eso tiene que ver con lo que dice la Corte Constitucional, y es que no se puede violar la autonomía territorial de las alcaldías y las gobernaciones, porque son los consejos municipales y las asambleas departamentales las encargadas de definir la estructura institucional de la alcaldía y la gobernación o cualquiera de sus modificaciones. Lo que hace la ley 1622, reforzado por la sentencia de la Corte, es decirle a los entes territoriales: usted tiene que tener a alguien dentro de su estructura institucional encargado de los temas de juventud y de la aplicación de esta norma. Por eso ustedes van a encontrar que hay municipios donde hay Secretaría de Juventud, como es el caso de Medellín, o departamentos como el de Córdoba, que tiene Secretaría de Juventud, y otros que tienen programas, direcciones, coordinaciones o una persona encargada con delegación de funciones para atender a los temas de juventud y encargarse de la implementación de la ley. Ese es el subsistema institucional. Y dentro de la misma ley se establece cuál es la diferencia de competencias entre la nación, los departamentos y los municipios, y cuáles son las competencias generales, o sea, cuáles son las reglas que deben seguir estas instituciones encargadas de los temas de juventud, tanto en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal. En el otro lado es el subsistema de participación. En el subsistema de participación se empieza por reconocer todas las formas y prácticas organizativas de los jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que se reconocen desde el parche de amigos, el colectivo, la organización, tanto formalmente como no formalmente constituida. Y se crean los mecanismos de participación de la ley, que son los consejos de juventud, las plataformas y las asambleas. Los consejos de juventud son mecanismos de participación, representación, concertación, y son los encargados de la interlocución con el Estado. Las plataformas son escenarios de encuentro y articulación de los procesos organizativos de los jóvenes en un territorio determinado. ¿Eso qué quiere decir? En una ciudad, en un municipio hay 50, 80, 90, la cantidad de procesos y organizaciones de jóvenes. Todas estas pueden hacer parte de la plataforma. Y la asamblea es el máximo escenario de consulta de la juventud, es el máximo escenario de participación, es un escenario donde pueden participar todos los jóvenes, sean consejeros o no, sean de organizaciones que están en la plataforma o no, o sean jóvenes de a pie, independientes, que nunca han hecho parte de ningún proceso social y participativo, pero que pueden participar a través de las asambleas. Es en este escenario donde se deben construir las agendas. Y aquí va a ser muy importante, esto lo van a encontrar en el texto y en la presentación, la definición de agendas, porque es a través de las agendas que van a interactuar las distintas instancias de los mecanismos de participación a través de una instancia que se llama la Comisión de Concertación y Decisión. La Comisión de Concertación y Decisión es el mecanismo que pone en interacción el subsistema institucional y el subsistema de participación, y es ahí donde los jóvenes inciden en la toma de decisiones, porque es ahí donde se debe concertar cuáles son las políticas que se deben implementar, los recursos que se deben adoptar para esas políticas y la forma como se debe evaluar la eficiencia y la eficacia de esas políticas. Eso, a grosso modo, es el Sistema Nacional de las Juventudes. Subsistema institucional,
institucional, Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, instancias de las juventudes a nivel territorial y por el otro lado el reconocimiento de todas las formas y prácticas organizativas de los jóvenes y lo que tiene que ver con los mecanismos de participación, consejos, plataformas y asambleas. Ahora, ¿cómo se componen las comisiones de concertación y decisión? 3 miembros de la institucionalidad, 3 representantes del gobierno y 3 representantes del Consejo Municipal de Juventud que tienen voz y voto y 2 delegados de la plataforma que van a ir como veedores a mirar y a revisar y a hacerle veeduría al proceso de concertación, que van a tener voz pero no van a tener voto. Y estas comisiones van a tomar decisiones ya sea por consenso o en caso de que no, se requiere que se tome con 2/3 de la votación. ¿Eso qué quiere decir? Que si son 6 integrantes, son 6 votos, se requieren 4 votos para aprobar un proceso. Entonces, en la asamblea se construye la agenda que van a defender los consejeros y son los 3 consejeros delegados para esta comisión los que van a defender la agenda juvenil, que va a concertarse con la agenda institucional para que termine la agenda concertada, que es los acuerdos a los que llega el Estado y los jóvenes a través de estos mecanismos de participación. Temas importantes a tener en cuenta. El artículo 8 estableció las medidas de prevención, promoción y protección. Son 56 medidas que son el mínimo básico que tiene que implementar el Estado colombiano para la garantía de los derechos de los jóvenes. Otro elemento que es importante, hoy en Colombia tenemos 2 instituciones del orden nacional encargados de la implementación de la Ley 1622 y la Ley 1885, que son la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven, que por su decreto de funciones es el ente rector del Sistema Nacional de las Juventudes, y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICF, creada el año pasado, en junio del año pasado, y que busca ser el brazo operativo que va a acompañar a Colombia Joven en lo que es la implementación de la Ley 1622. Entonces, el ente rector del Sistema Nacional de las Juventudes, hoy el que debe velar porque este sistema funcione, por garantizar que las entidades territoriales estén cumpliendo con sus competencias, por generar los procesos de asistencia técnica, de acompañamiento, generar las herramientas para la interpretación y aplicación de la ley, es la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven. Otro tema que es muy importante, tenerlo muy presente, y es que la ley estableció la definición de qué son las políticas públicas de juventud, cuáles deben ser los lineamientos, los enfoques. Esto lo van a encontrar tanto en la presentación como en el documento que encuentran en la plataforma, y estableció los plazos. Pero hay algo que es muy importante tener en cuenta, y es que la formulación y los plazos de la formulación de la política pública de juventud quedó amarrada a la elección de los consejos de juventud. ¿Eso qué quiere decir? La elección se va a dar el 28 de noviembre. A partir de esa fecha empiezan a correr los plazos. 6 meses para los municipios, 9 meses para los departamentos y 1 año para la nación para iniciar el proceso de formulación. Y esto con el ánimo de que los jóvenes puedan participar y garantizar la participación a través de los consejeros de juventud. Ahora, eso no exime ni excluye ni a las plataformas ni a las asambleas. Y frente a los mecanismos de participación, porque en el tercer módulo ya hablaremos específicamente de los consejos de juventud, es muy importante entender cómo operan las plataformas y cómo operan las asambleas. Las plataformas inicialmente eran solo del nivel municipal en la ley 1622. En la 1885 se crean las plataformas del orden departamental y nacional. Para la conformación de las plataformas es muy simple. A nivel municipal se debe comenzar por la convocatoria inicial. ¿Quién la tiene que hacer? La Oficina de Juventud del municipio. Convoca a todas las organizaciones y movimientos juveniles que haya en el territorio. Después de eso debe hacer lo que se llama el levantamiento de la línea de base, que es una caracterización de esas organizaciones. Cuántas son, quiénes las componen, cómo se organizan, si están legalmente o no constituidas, qué temas trabajan, si son temas de medio ambiente, de deportes, de cultura, de emprendimiento, el tema que ustedes trabajen. Y una vez se tenga esa caracterización, debe hacerse la conformación y el registro entre la personería municipal. En el orden departamental, la convocatoria inicial es por parte de la gobernación a las alcaldías y a los entes territoriales
para que se elijan 2 delegados de cada plataforma municipal para el orden departamental. Tienen que ser un hombre y una mujer por cada municipio, por cada plataforma municipal. Se hace la línea base, que es tener los 2 delegados de cada plataforma municipal del departamento, y se hace la conformación y el registro ante la Procuraduría Regional. Y el mismo ejercicio se repite para la Nación. La Nación tiene que hacer la convocatoria inicial, que es solicitarle a los entes territoriales que se elijan o se designen los 2 delegados por cada plataforma departamental y distrital, porque en la nacional incluye las distritales, a razón de un hombre y una mujer por cada plataforma departamental o distrital, y esta se debe conformar y registrar ante la Procuraduría General de la Nación y ante Colombia Joven. Ese es el procedimiento para las plataformas. Y hubo una modificación en las funciones de las plataformas entre la Ley 1622 y la Ley 1885, donde se les ampliaron las funciones para que sean estos mismos los que se den su propio reglamento. Antes eran los consejos de juventud, ahora es la misma plataforma la que adopta su reglamento. Y por otro lado, las plataformas van a tener interlocución con el Estado, y un régimen de transición que creó la ley 1885 para que, mientras se lleva a cabo el proceso de elección de los consejos de juventud, el sistema pueda operar, hizo que, mientras no haya consejos de juventud, las plataformas van a escoger 3 delegados, 3 representantes que van a integrar las comisiones de concertación y decisión en sustitución de los consejeros de juventud, lo que haría que pudiese funcionar el sistema mientras se eligen los consejos de juventud. La idea es que esté todo el mecanismo y todo el andamiaje. Esos son los temas más importantes que yo creo que hay que repasar sobre la ley. Lo otro es el mecanismo del sistema de información y gestión del conocimiento, que es el sistema que se debe encargar de promover investigación, recopilar datos, procesar datos y analizarlos para nutrir el proceso de toma de decisiones con base en evidencia, con base en información rigurosamente recopilada, y no sobre la percepción que tenga el funcionario de turno encargado de los temas de juventud. Entonces, este es el Sistema Nacional de las Juventudes del que hacen parte los consejos de juventud. Es muy importante tener en cuenta las medidas de prevención, promoción y protección. Es muy importante tener en cuenta los procedimientos y plazos para la formulación de las políticas públicas que están anclados a la elección de los consejos de juventud, porque ahí quienes sean elegidos como consejeros de juventud o consejeras de juventud van a tener un rol muy importante en ese proceso de formulación, que se activa automáticamente el 29 de noviembre de este año. Con esto cerramos este segundo módulo a modo de explicación de qué es el Sistema Nacional de las Juventudes. Muchas gracias.